Bueno, muy buenas noches para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familiares. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la herramienta IntelliBoard, una herramienta analítica que se puede integrar a Moodle y que permite el análisis de datos académicos, el seguimiento a los resultados y al progreso tanto de estudiantes como profesores en cada uno de los cursos, lo cual beneficia a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta oportunidad estamos en el aula de un docente, en el aula virtual de un docente, el cual nos ha autorizado a hacer uso de ella con estos fines netamente académicos. Entonces, cuando ustedes ingresan en su aula, esto aplica para cursos Innóvame y cursos no Innóvame. Encontramos al lado izquierdo dos nuevos dos nuevas opciones, uno Dashboard Estudiante y la otra Dashboard Profesor. Entonces nosotros ingresaríamos a Dashboard Profesor, pero antes yo sí tengo que recomendarles o darle 3 requerimientos que son necesarios para tener un buen reporte o unos reportes exitosos de esta herramienta. El primero de ello es que en todos nuestros cursos debemos configurar la fecha de inicio y la fecha final del curso, donde podemos realizar esta configuración. En la parte derecha superior, en el piñón, le damos clic y le damos en la primera opción que dice editar ajustes. Allí donde dice editar ajustes, se abre la configuración del curso y nos aparecen estas dos opciones, fecha de inicio del curso y fecha de finalización del curso. Deben estar configuradas. Muchas veces en algunos cursos las encontramos inhabilitadas. Deben estar habilitado tanto el inicio como la finalización. ¿De dónde podemos obtener estas fechas? Del calendario académico. En el calendario académico nos muestra cuándo inicia el curso y cuándo se termina el curso. De igual manera, aquí donde dice rastreo de finalización, esto también lo debemos habilitar, lo debemos colocar sí. Más adelante les voy a explicar el por qué. Esto trata sobre la finalización de las actividades para poder darle fin al curso en su completo. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es configurar la fecha de inicio y la fecha final de cada actividad. Entonces, para ello debemos activar la edición y encontramos diferentes tipos de configuración. Entonces, la primera, digamos, es esta tarea, el recurso tarea, en la cual encontramos el menú de disponibilidad donde encontramos 4 opciones. Entonces, la primera de ellas es permitir entregas desde. Lo habilitamos y en ella cuadramos la fecha en la que queremos que se dé apertura a ese recurso, a esa tarea, en la fecha en que el estudiante ya puede iniciar a subir sus trabajos, ya sea tarea, entre otros. El siguiente ítem dice fecha de entrega. Esta fecha de entrega, si ustedes quieren, la pueden habilitar. Es la fecha en que hasta donde se podría hacer, digamos, un corte donde quisiera que el estudiante entregara puntualmente su actividad. Y está la fecha límite, que es ya la fecha final. Este es el cierre, la que nosotros necesitamos. Necesitamos tanto la primera, que dice permitir entregas desde, como la tercera, que es fecha límite, que es donde se cierra el recurso. O sea, de ahí para allá, de esta fecha, ya al estudiante se le va a desaparecer la opción de poder agregar la tarea o subir la tarea y ella no va a tener la posibilidad de enviársela al tutor. Entonces, en estas dos son opciones que para el éxito de estos reportes de la herramienta IntelliBoard deben estar configuradas. ¿Cuál es la diferencia entre fecha de entrega y fecha límite? Si yo coloco fecha de entrega el 20 de agosto, de ahí para allá, después del 21 de agosto, los estudiantes pueden seguir subiendo actividades, pero a mí me va a llegar la observación del retraso. Este estudiante entregó con un retraso de 1 hora, 3 horas, un día, 4 días, 6 días, de ahí para allá. Tienen la posibilidad de subirlo, pero a mí me llega la observación. Pero la fecha límite
es el cierre del recurso como tal, el cierre de la tarea. Así que de ahí para allá el estudiante no va a tener posibilidad de enviarme el trabajo. Entonces, obviamente esta fecha límite siempre debe estar después o igual a esta fecha de entrega. ¿Sí? Y las tres las pueden dejar habilitadas. Y existe pues otra cuarta opción que dice recordarme calificar. Es si de pronto tengo numerosos trabajos y yo ya sé que al 20 ya todo el mundo ha subido y de acuerdo a las buenas prácticas o el reglamento me pide calificar en un tiempo no mayor a 7 días. Entonces yo coloco, digamos que me recuerde el 24 de agosto, un tiempo ya prudencial de que no he calificado por si de pronto no lo he hecho. Entonces es importante dentro de cada actividad hacer esta configuración. En los cuestionarios igual. En los cuestionarios sí me aparece un ítem que llama temporalización y está cuándo quiero dar apertura al cuestionario, desde cuándo puede el estudiante iniciar o abrir el recurso para hacer ese cuestionario, ya sea quiz, examen, etcétera, y cuándo cerraría el cuestionario. El tiempo límite pues ya es una opción aparte. Lo necesario es que tengamos habilitado cuándo apertura y cuándo cierra este cuestionario. Y por último, dentro de las actividades más comunes está el foro. El foro también tiene una disponibilidad. Muchos no la configuran porque puede que el foro quede para todo el semestre o porque muchos no le dan el peso, no le dan un valor de calificación, no tiene valor calificativo, entonces en ese orden de ideas no se califica, no se configura. Pero para, para este recurso o para esta herramienta es necesario que por lo menos así lo vamos a dejar todo el semestre, lo habilitemos y le coloquemos acá que terminaría en diciembre, por así decirlo. Entonces esa es como la segunda condición para garantizar el éxito de la herramienta. Y la última son las condiciones de finalización del curso y de cada actividad. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante para completar, para que me aparezca que la actividad fue completada con éxito? Entonces, existen distintas opciones para garantizar esto. Volvemos aquí al piñón y aquí dice finalización del curso. Se me dice que el curso estará finalizado cuando todas las condiciones se hayan cumplido o cuando algunas de las que yo haya marcado se hayan cumplido. Y aquí me aparecen diferentes opciones. Yo recomiendo únicamente configurar esta primera, la de las actividades finalizadas. ¿Por qué? Porque la otra depende mucho de la matriculación del estudiante. Esta depende de una condición de otro curso y estas dependen de la matriculación y pues nosotros no podemos, digamos, manipular la matriculación del estudiante, que hasta cuándo lo quiero que esté matriculado en mi curso, que debe permanecer cuántos días. Entonces, la parte más académica sería la primera y yo puedo decidir cuándo o qué debe superar el estudiante para finalizar el curso. Entonces, yo puedo escoger no que únicamente sean los cuestionarios o que sea todo o que únicamente el examen final. Yo sé que si él presenta el examen final, ya sea que lo gane, lo pierda, X o Y, si él lo presenta, ya con eso da fin el curso porque es la última actividad. Entonces también lo puedo colocar la última actividad. Ustedes ya deciden cómo garantizar que él haya realizado esto. Normalmente, ¿qué se sugiere? Las actividades calificables, las que son evaluables, esas las deben completar para que él vaya pues avanzando en su proceso formativo. Y así como está la finalización del curso que está en esta pestaña, también está la finalización de las actividades. Entonces yo puedo hacerlas por defecto, o sea, yo puedo decir todas las tareas, y aquí le doy a editar, selecciono todas las tareas, todos los recursos tareas, van a finalizar, o sea, se va a marcar como finalizada cuando el estudiante reciba, aquí dice no indicar la finalización de la actividad, o sea que no está configurada, yo le puedo decir que los estudiantes la pueden marcar manualmente, que normalmente en algunos cursos está, entonces el mismo estudiante a un ladito la va chuleando, entonces así va llevando su proceso, o cuando se cumple una condición
Y una condición puede ser que el estudiante debe recibir una calificación. Entonces, si yo no le califico la actividad al estudiante, no se completaría como finalizada. Entonces, ¿eso qué garantiza? Que el estudiante la haya por lo menos enviado, las calificables. Si no la envió, es como estaría la actividad incompleta. Esto aplica también para los grupos. Como un solo integrante la envía por el grupo, entonces a ese integrante cuando yo le califique se le replica la actividad como finalizada a los demás integrantes del grupo. Entonces lo puedo hacer por recursos, o sea, todas las tareas. O si no, yo lo puedo hacer por distintos recursos, porque de pronto yo voy a calificar a todos los foros, pero resulta que ahí entra el foro de novedades, ahí entra el foro de dudas, que eso no se podría dar como completo. Entonces yo aquí puedo escoger los únicos foros que voy a chulear, ya sea el foro de presentación, el foro de las actividades de tiempo libre, y yo puedo colocar que también este cuestionario y esta actividad, esta tarea y estas otras dos, y puedo seleccionar que a esas le voy acá donde dice editar y que muestre la actividad como completada, que la muestre como completada. Ya más adelante hago énfasis en qué quiere decir esto de completado. Cuando el estudiante reciba una calificación. Esto es lo que más sugiero. Cuando uno retroalimenta al estudiante a través de ese recurso, ya es como si estuviera completo, porque muchas veces el estudiante no envía nada, entonces allí no se haría ninguna retroalimentación ni calificación. Hay otra que dice que cuando el estudiante la vea, o sea, si únicamente le da clic el estudiante la abre, así no envíe nada, aparecería como si estuviera finalizada, pues no sería como muy apropiado para la manera académica en que se desempeña o se desarrolla ese proceso formativo. Esto únicamente es cuando una fecha en que se espera que se finalice la actividad, entonces no es muy pertinente. La recomendación es esta, que el estudiante reciba una calificación para que se dé por finalizada esa actividad. Por eso cuando yo vengo acá y les digo que en la finalización del curso, normalmente se escogen las actividades que sean calificables, las evaluables, o las que tengan una retroalimentación, ya sea foro, evaluación formativa, actividad evaluativa, cuestionarios o tareas o exámenes, etc. Entonces ya tengo mi curso con la fecha de inicio y fecha final de manera global, también con la fecha de inicio y fecha final de cada actividad y con las condiciones de finalización del curso como tal y de cada actividad. Entonces eso me garantiza el éxito de la herramienta. ¿Por qué? Entonces ya venimos acá, donde les había mencionado anteriormente, y vamos a entrar a donde dice Dashboard Profesor. Me aparecen dos pestañas, una que es el tablero y la otra que me hace como el listado de los cursos que tengo. Entonces rápidamente vamos a explorar un poco el tablero. Puedo seleccionar todos los cursos o únicamente uno. Aquí la primera como desventaja que tenemos es que aparecen son los nombres de las asignaturas, no me aparece el NRC. Ya luego cuando yo vaya explorando nuevas opciones, pues sí me van a aparecer los NRC. Pero en esta ventana de despliegue me aparecen únicamente los nombres. Puedo ver el progreso del estudiante o las calificaciones o las actividades a través de un resumen. Aquí puedo encontrar el total de mis estudiantes que tengo en todos los NRC. Entonces, por ejemplo, este profesor en todos sus NRC tiene 193 estudiantes activos y me aparece algo en rojo que dice estudiantes inactivos. ¿Qué son estudiantes inactivos? Que no han ingresado al aula virtual, que no han ingresado a ese curso. Entonces, por ejemplo, en este esquema que dice 193 activos y dice 2 inactivos, aquí encuentro dos estudiantes con sus nombres y les voy a mostrar cuando ya entro, digamos, al curso como tal, que es el 85 al 77, y vengo a participantes, me encuentro efectivamente que uno de los estudiantes no ha entrado nunca al curso. O sea que efectivamente esta parte de los estudiantes inactivos sí es coherente con la realidad.
¿Listo? Entonces, más adelante hay unas correlaciones, un tipo de participación de los estudiantes. Esto es como lo que él saca automáticamente a través de su tablero. Entonces me dice qué porcentaje de estudiantes ha intentado, digamos, ingresar a esas actividades. Aquí tengo mi lista de actividades. La calificación de los estudiantes, pues toca seleccionar uno. Ya ahorita revisamos eso porque como apenas estamos iniciando semestre, pues son muy pocas las actividades a realizar. Me aparece el tiempo dedicado de los estudiantes en general a mis recursos. Entonces, por ejemplo, este NRC de inglés tiene un recurso SCORE donde los estudiantes han dedicado 34 horas, son a través de todos los estudiantes. Un cuestionario, 120 horas, unos recursos de tareas, 65 horas, unos foros, 52 horas. Eso es del evento como tal, podemos hacerlo por actividad. Entonces aquí están, digamos, el foro de presentación, las grabaciones, el test diagnóstico y también lo podemos tener por asignatura. O los temas. Ustedes saben que los cursos están divididos por temas. Inicio, unidad 1, unidad 2, o si no es no innova, me tiene otro, le han colocado otros nombres. Entonces, por ejemplo, aquí en la unidad 1 se ha invertido mucho más tiempo, 28 horas, que en la unidad 2, que son 3 horas nomás. Y la unidad de inicio, 5 horas nomás. Entonces, me da también como un esquema de en qué unidad van o se han enfocado mucho más los estudiantes. Y por último tengo un resumen de las actividades calificadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que llevan 6 actividades los estudiantes y está el promedio de calificación del curso, 436, 442, 47, 391, 343. Me aparece el test diagnóstico que tiene una calificación promedio de 7480. Entonces, aquí la primera recomendación es alinear esos libros de calificaciones, como lo veíamos en uno de los webinars pasados. Entonces, la idea es que todas nuestras actividades estén calificadas, como dice el reglamento, de 0 a 5. ¿Para qué? En este caso, pues me daría un panorama, esto no se vería tan pequeño, sino que ya toda la escala vendría de 0 a 5 únicamente, entonces podría hacer unas mejores gráficas. Aquí pues se me amplía porque esta actividad en especial está de 0 a 100. ¿Listo? Esto lo puedo descargar en XLS, que es el formato de Excel, en CSV, por si lo quiero exportar o generar en alguna otra parte, y en formato PDF. Más adelante hacemos un ejemplo de este export. Entonces vamos a los cursos. Esta herramienta, como es analítica y lo que hace es traer todos los registros del aula y organizarlos, pues normalmente se demora un poco en cada opción que nosotros le ejecutemos. Cabe aclarar que ustedes, los docentes y los estudiantes, entran por estos dos menús, Dashboard Estudiante y Dashboard Profesor, y los coordinadores académicos, directivos, personal de campus, ya entramos por otro enlace que fue el que se estuvo socializando a través del proveedor de IntelliBoard en las distintas capacitaciones en los meses de junio y julio. Entonces esta es la segunda pestaña que se llama cursos. Aquí otra vez visualizamos los 5 cursos que tiene el profesor. El nombre de los cursos, el nombre corto, aquí ya nos aparece el NRC. La categoría, sus categorías internas que nosotros tenemos configurados. Los estudiantes, entonces observamos que tiene en 4 cursos 40 estudiantes y en el último 35. Y el LASH completados. Completado es que han completado todo el curso. Ya vemos que va como alineándose a los requerimientos que le había solicitado al inicio. Entonces mire que cuando el estudiante completa el curso, aquí le va a aparecer cuántos de esos estudiantes lograron finalizar. Entonces al finalizar allá en diciembre podemos hacer exportar toda esta información y ya vamos a tener un informe mucho más completo acerca de quiénes se iniciaron, cuántos terminaron, cuántos completaron, etcétera. Porcentaje de estudiantes finalizados, la nota promedio, entre ellos. Secciones son las secciones en las que está dividida el curso, cuántas actividades o recursos tenemos allí. Y encontramos número de visitas y tiempo invertido por nuestros estudiantes. El número de visitas
es como los registros que ha hecho el estudiante dentro del curso. Entonces, si ha visitado un enlace URL, si ha entrado a un foro, si ha entrado, toda actividad que él realice con el mouse va a aparecer allí en ese ítem de visitas porque es un registro que queda en la plataforma. Y el tiempo invertido por todos los estudiantes. ¿En relación a qué? Al promedio de visitas. Entonces, aquí tenemos el general, y este es el promedio por estudiante, y el promedio del tiempo dedicado por estudiante. Entonces, ¿esto de qué nos permite? Mirar dentro de nuestros cursos en cuáles los estudiantes han dedicado más tiempo que en otros. Si de pronto yo tengo todos que sean inglés 2, entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Si son los mismos cursos, ¿por qué en uno? Y tengo los mismos, digamos, el mismo número de estudiantes, 40, entonces ¿por qué en este se está dedicando esto y en este casi la mitad? O sea, ahí yo puedo mirar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que no estoy reactivando la comunicación, la interacción entre ellos? ¿Será que en este debo planear otra estrategia? Alimentar un poco más los foros, de pronto realizar alguna actividad que se vuelva mucho más participativa, de pronto únicamente están entrando a subir la tarea y ya. Entonces eso me permite generar diferentes tipos de estrategias para acompañar esos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En este caso, por ejemplo, observamos que en este se han dedicado 75 horas y en este 31, casi la mitad. Entonces miramos a ver qué ha sucedido y este NRC resulta que se abrió o se hizo apertura tiempo después. ¿Por qué? Pues porque se acabaron los cupos en estos, entonces este se aperturó casi una semana después. Por eso es que es la diferencia de el tiempo. Entonces, este informe nos permitió, o este reporte cuando estábamos realizándolo con el profesor que nos autorizó a usar su aula, su cuenta, entonces este reporte nos permitió cuestionarnos eso y que él explicara, digamos, el por qué había sucedido eso. Entonces ya hay algo más coherente, alineado a la realidad, que es porque esto se aperturó unos días después, una semana después. En cada uno de los NRC que tenemos aquí hay dos opciones, una que dice estudiantes y una que dice actividades. Vamos a aperturar las dos para explicarles un poco a grandes rasgos qué puedo yo extraer de cada opción. Cabe resaltar que como apenas llevamos casi 2 semanas de clase y por matrículas, por inscripciones, algunos estudiantes apenas afianzándose con la plataforma, entonces es poco los registros o actividades que han completado. Cuando este mismo proceso, estas mismas tareas o las realicemos casi finalizando el primer ciclo, o este caso que es semestral, lo realicemos al fin de semestre, pues vamos a tener mucha más información para sacar diferentes estilos de reportes. ¿Cuál es la ventaja? Que estos reportes me generan en Excel. Tengo la posibilidad de generarlos en Excel. Y al yo tener toda esta información en Excel, pues ya puedo hacer uso de filtros, de tablas dinámicas, de formatos condicionales, toda una clase de fórmulas y operaciones que me permiten presentar o detallar un poco más la información de manera más ejecutiva, más gerencial. Entonces aquí aperturé la que decía estudiantes. Estamos hablando de este mismo curso. Únicamente cogí el primer NRC, ¿sí? Y cogí los estudiantes de ese NRC. Entonces me aparece cuántos estudiantes están inscritos, efectivamente los 40. Vamos a colocar aquí abajo que aparezcan todos. Me aparece el listado de mis estudiantes que están matriculados en ese NRC con su correo electrónico institucional. Un momento mientras nos carga la página. ¿Cuándo se inscribió? ¿Cuándo fue inscrito? ¿Cuándo apareció en el aula? Y el último acceso. Otra opción muy funcional. Esto me permite también, si yo quiero, lo puedo exportar a Excel y hago un filtro o algo. O aquí visualmente me permite saber qué estudiante ya lleva un tiempo sin conectarse a mi aula. Esto
por así decirlo, refleja, digamos, una parte el ausentismo, y más en estos momentos que estamos en esta educación en línea, en esta educación mediada por las TIC. Entonces esto me permite que tener un reporte o un informe, un conocimiento y evitar ese ausentismo que pueda llevar a una posible deserción. Entonces hoy es 24 de agosto, entonces este se conectó hoy, ayer, desde el 20, el 22, domingo, ¿sí? Podemos visualizar que hay una conexión casi que común hace pocos días, y tenemos aquí un estudiante que ya va a completar casi una semana que no se conecta. Entonces ahí podríamos tener una especie de intervención, un mensajito instantáneo, o un correo electrónico, empezar a realizar ese rol de tutor, ese rol de acompañamiento, ¿sí? Ese rol de guía, que estamos allí apoyándonos en el proceso, esa humanización del aula, esa parte en que ellos sientan que hay alguien que los está acompañando, que no es el computador, que hay alguien más allá, una persona que está pendiente de ese proceso formativo, ese proceso académico de cada uno. Entonces, es importante, digamos, revisar y decir, bueno, ¿qué pasa? Que esta persona ya lleva una semana que no ingresa al aula. Ya si de pronto son muchos los que no ingresan a su semana, entonces porque de pronto el contenido que tengo no los motiva a que ellos estén ingresando constantemente. De pronto es que yo tengo una actividad cada semana, entonces ellos cada semana están entrando, la suben y listo. Entonces hay esto que me permite generar todo ese tipo de estrategias para nutrir un poco ese proceso. Aquí dice el estado del estudiante, incompleto. Incompleto, ¿por qué? Porque no ha completado o no ha finalizado esas condiciones que nosotros configuramos al inicio para ellos finalizar pues el curso, para ellos completar el curso como tal. Actividades o recursos completados. Hasta el momento, pues obviamente estamos empezando semestre, entonces son pocos. Las visitas del estudiante, ¿sí? Recuerden que ahorita teníamos un mapa general del curso. Aquí ya podemos ver por estudiante cuál es el número de visitas o registros que ha hecho en el curso, el tiempo que ha invertido en el curso en relación al promedio de todo su curso, y el promedio de visitas de todo su curso y el promedio de tiempo dedicado de todo su curso, o sea, de todos sus compañeros. Esto también es muy funcional, muy pertinente. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite mirar qué estudiantes están por debajo del promedio, ¿sí? El promedio dice que alrededor de 2 horas casi de tiempo dedicado en mi aula. Yo encuentro gente que conecta 22 minutos, ya esto lo tengo que contrarrestar, digamos, con sus participaciones, con sus notas, las cuales vamos a ver más adelante, pero si de pronto ustedes las tienen en un Excel, entonces pueden estar revisando. Mire, este estudiante únicamente ha invertido 20 minutos, vamos a ver. Nomás ha entregado una actividad o perdió los 2 exámenes. Bueno, a comparación de este que lleva casi el promedio, y este sí ha entregado todo, o de pronto este 20 minutos y le ha servido para hacer todo. Entonces hay que empezar a revisar todo ese tipo de comportamientos que se presentan en nuestra aula virtual. Entonces aquí encontramos unos que están por debajo, otros que están por encima, tanto en lo que son las visitas como en el tiempo invertido. Vamos a revisar un ejemplo. Miremos uno que esté un poquito por encima del promedio como tal, y miraremos otro que esté muy por debajo. Por ejemplo, este personaje tiene alrededor de 175 registros o visitas, como le dice la herramienta, o sea que está muy por encima del promedio. Y en tiempo, alrededor que era 2 horas, este casi que lo ha duplicado, son 4 horas como tal. Entonces en ese orden de ideas, pues ese es un buen candidato. Vamos a revisarlo. Entonces, al lado de cada estudiante tenemos una opción que dice las notas, o sea, qué notas tiene ese estudiante. Entonces, vamos a abrirlo. Yo lo aperturo en otra pestaña. Y vamos a buscar algún personaje que esté un poco por fuera de los rangos. Miremos este primero de acá, porque estábamos viendo al inicio. 28, casi la mitad, y pues nomás 20 minutos
de la hora y 52 del promedio. Pues vamos a ver si de pronto los tiempos sí son alineados o son coherentes con sus notas, con su participación en el curso. Entonces tenemos la primera estudiante que llega al tiempo de 4 horas y 175 visitas. Y me aparecen todas las actividades. Estas actividades son las actividades que yo tengo en mi libro de calificaciones. Entonces, esas actividades que están allí todas son calificables, ¿sí? Entonces, mire que aquí tenemos cuestionarios, tareas y score. Foros no hay porque sí hay foros, pero no los tienen, no son calificables, son más formativos, entonces no están dentro del libro de calificaciones, por eso no aparecen acá. Entonces es válido aclarar. Estas actividades que aparecen acá son las que están en mi libro de calificaciones. Entonces me aparece el nombre de la actividad, el tipo de actividad, cuestionario, tarea, paquete score, foro, etcétera. Esta calificación no aparece aún. Cuando el tutor lo calificó, ¿sí? El estado de la actividad, y ahorita le digo por qué aparece aquí incompleto y por qué aparece acá completo. El tiempo invertido de la persona en la actividad, no mientras la realizaba, sino en la actividad. Entonces, aquí podemos encontrar 18 segundos. No quiere decir que en 18 segundos hizo el quiz, esto es un quiz, sino que de pronto entró a ese quiz, leyó a ver qué era y todavía no ha decidido hacerlo. Entonces, esto no es que duró haciendo la actividad, sino que en el recurso como tal, eso fue lo que implementó. Entonces, miremos cuántos se han calificado. Vamos a hacer aquí este pequeño filtro, ordenamiento. Entonces, mire, él tiene, esta estudiante tiene 5 actividades que ya han sido calificadas. El número que lo vamos mucho mejor. 5 actividades que ya han sido calificadas. Ahorita miramos a ver cómo le ha ido. Y la otra estudiante que encontramos que tiene un tiempo mucho menor, observamos, vamos a ver cuántas actividades ha realizado. Observamos que únicamente ha hecho 2. Entonces, es un poco coherente el tiempo que ha invertido con el de la otra persona. Ya el profesor dice, bueno, hasta el momento todos los estudiantes, o sea, ya hay 6 actividades para finalizar. Esa persona lleva 5 de 6 y esa persona lleva 2 de 6. Entonces, el docente ya puede saber, bueno, vamos a empezar a generar estrategias, vamos a revisar, vamos a hacer un acompañamiento o vamos a apoyarnos en bienestar, vamos a ir reportando, ellos tienen sus proyectos, sus estrategias, todo lo del acompañamiento y permanencia, todo su proyecto MAGE. Esto también nos permite ese tipo de argumentos y reportes que me pueden facilitar o que pueda apoyarme en bienestar para realizar esa atención. Y esto lo puedo descargar. Aquí dice cuánto invirtió y cuántas visitas dio. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un reporte para que ustedes lo observen. Descargar rápidamente en Excel. Y aquí me trae la calificación. Entonces, como les digo, esto está de 0 a 100. Entonces, mire que son calificaciones 100, 100, 98, 96, 72. Y, bueno, la otra estudiante no. Pues van a aparecer tres calificaciones. Igual aquí estamos tratando con notas de los estudiantes. Entonces, no vamos a exportar el de la otra persona. ¿Cuándo fue calificado? Y su estado. Entonces, estado incompleto, incompleto, completo. Ya vamos a revisar por qué está sucediendo eso. Lo que quería que vieran es que si es coherente entonces un poco el tiempo invertido con su desempeño, por así decirlo, o su participación activa dentro de los recursos del aula. Vamos a la siguiente, pues esa recuerden que era esta aquí, estudiantes. Vamos a ver la que dice actividades.
hasta que dice actividades. Cuando yo le doy actividades me aparece, perdón, las actividades que tengo en mi aula. Entonces ahí sí aparecen todas, aparece cuestionarios, foros, URLs, carpetas, archivos, todos los recursos que yo he incrustado o que yo tengo configurado el aula como tal. Aparece qué estudiantes lo han completado y cuáles no. Aparece la nota, bueno, no aparece en esos momentos la nota promedio, aparece el número de visitas, tiempo invertido y las notas de estas actividades. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que quiero que observen es que en un principio lo puedo hacer por estudiante y en otro lo puedo hacer por actividad. Vamos a abrir una de las notas, por ejemplo esta, primer cuestionario. Sabemos que este curso tiene 40 estudiantes, o sea que hay 2 personas que no lo han realizado. Y aquí donde dice foro dice que supuestamente 5 personas lo han completado, es un foro. Recuerden, no es calificable, me imagino no va a aparecer ninguna nota, pero me dice de quiénes han participado. Entonces dice que 5 estudiantes, vamos a ver si es verdad. Yo vengo acá, lo tengo, digamos, aperturo mi curso, es este foro, y cuando observo, hay muchos estudiantes que han participado. Entonces, ¿cómo así que allá me aparecía que únicamente 5 lo habían completado? Entonces vamos a editar el foro a ver qué sucedió. ¿Recuerdan lo que hablábamos de condiciones de finalización? Vamos a ver qué dice este foro, cómo está configurado. Que para finalizar la actividad, o sea, para que me aparezca el chulito de que la finalizó, vamos a ver qué opciones, ninguna de estas, esta. El usuario debe enviar 3 réplicas. O sea que si el usuario, el estudiante en este caso, únicamente hizo un comentario en el foro, no le va a aparecer como finalizado. O sea, puede que, que lo hizo y que participó y que le fue bien, etcétera. Pero digamos, dentro de la herramienta como tal, la condición de finalización estaba configurada como que el usuario debería enviar 3 réplicas. Entonces, muchas veces, digamos, en la descripción del foro, uno al estudiante le coloca, haga su participación y coméntele mínimo a 2 estudiantes más. Entonces, allí ya hay como una especie de rúbrica, que obviamente luego se justifica y se argumenta en su rúbrica de calificación, sea analítica, holística, como ustedes lo consideren, pero allí ya hay un argumento para sustentar esto. Entonces, aquí ya podría, si fuera a calificar el foro, entonces el estudiante debió haber participado, ahí va una, y comentaba mínimo 2 personas, ahí ya tendría mínimo 3. Entonces ya podría dar por chuleada esta actividad. Recuerden que esta finalización de actividad no es que si el estudiante gane o pierde, no, es únicamente que haya completado, haya enviado el recurso, haya escrito, etc. Volvamos otra vez acá. Por ejemplo, vamos a ver si ya abrió el cuestionario. Entonces aquí están los cuestionarios y me aparecen, ahora sí estos sí me aparecen el estado. Miremos a ver qué qué cuestionario es. Es un quiz, presente simple y presente progresivo. Vamos a revisarlo. Aquí está, quiz. Vamos a mirar cómo tiene configurada la finalización de la actividad. Mire, el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Por eso es que ahí me aparecen tantos completados. ¿Por qué? Porque automáticamente pues este cuestionario califica. No tiene que esperar que el profesor, sino que está configurado automáticamente. Y como ya le envió la calificación a los estudiantes, y aquí yo tenía programado de que cuando apenas reciban una calificación ya se finaliza la actividad, entonces por eso es que ese sí tengo indicadores de estudiantes completos.
Eso también yo lo puedo exportar en Excel. Entonces, hagamos el ejemplo. Aquí me aparece cuándo fue calificado. ¿Listo? Aparece también el aprobado porque yo tengo allí dentro de mi cuestionario, digo con cuánto lo gana, ¿sí? Con cuánto le va con cuánto debe pasar pues ese cuestionario como tal. Y aparece fallado cuando el estudiante no logra, digamos, completar las actividades o las preguntas eh, necesarias para ganar, digamos, este recurso como tal. Revisemos otra actividad. Este, por ejemplo, dice que únicamente 3 estudiantes lo han completado. Este es otro quiz. Vamos a revisarlo. Es la unidad número 2. Este. Y dice que el estudiante debe ver la actividad, o sea, debe entrar y también debe recibir una calificación, o sea que sí está configurado. Entonces, si allí me apareció que únicamente 3 lo han completado, es porque 3 personas únicamente han hecho ese cuestionario. Vamos a revisar, a validar si está alineado a la realidad. Abro aquí las notas. Mientras me apertura, es necesario mencionarles que esta herramienta es una herramienta para generar estrategias de acompañamiento a los estudiantes o sus coordinadores académicos, generar estrategias de acompañamiento al profesor. Por esta herramienta no se le van a medir tiempos a los profesores, por esta no es una herramienta hecha para perseguir, no es una herramienta hecha para estar pendientes del tiempo que dura el profesor allí, no, eso es una herramienta que se utiliza como una generadora de estrategias de acompañamiento que permitan beneficiar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿A partir de qué? Intervenciones con los estudiantes o con los profesores. Esta es una herramienta muy potente que va a utilizar Bienestar por todos estos temas de acompañamiento y permanencia. Y los coordinadores académicos se van a apoyar también en esta herramienta para los diferentes cumplimientos de los objetivos o los resultados de aprendizaje al finalizar de cada NRC o cada curso, cada semestre. Aquí ya apareció lo que habíamos visto del quiz. Vamos a exportarlo. Ahí ya. Mientras tanto, les voy a... Observen que aquí cuando uno está configurando, cuando uno configura la fecha de inicio y fecha final de la actividad del curso, no hay tanto inconveniente. Las condiciones de finalización sí tienen una observación. Mire que dice que uno o más estudiantes ya han marcado esta actividad como finalizada. Cambiar las opciones de finalización van a borrar su estado y puede ocasionar confusión. Si de pronto estaba manual y el estudiante la chuleó, luego le va a aparecer que todavía no la ha finalizado. Entonces hay que ser muy estratégicos en esta parte. Si de pronto el estudiante cree que la ha finalizado, explicarles cómo finalizan cada actividad, pues para que no se genere ese tipo de confusiones en el estudiante. Esto no le afecta la nota, no le afecta, sino única y exclusivamente como una lista de chequeo para que el estudiante sepa por dónde va en su proceso y por dónde van los demás, como una guía como tal. Aquí ya está el último quiz, el quiz que coloqué, donde me decía que únicamente 3 personas que pensamos que no estaba configurada la condición, pero efectivamente solamente 3 personas
lo han completado o lo han finalizado. Miren que entramos con el nombre del estudiante, la dirección de correo, el estado. El estado no quiere decir completado, ¿sí? Ellos lo completan cuando, como aparecía la condición, que se completaba cuando se le envía una calificación, ¿sí? Aparece la calificación, cuándo fue calificado, visitas y tiempo invertido. Miren los estados que encontramos acá. Aprobado, fallado, incompleto. Aprobado, que ya vimos que son los que superan, digamos, el umbral o la calificación mínima para aprobar. Fallado, obviamente. Y aparece incompleto. Incompleto, que es que aún no han realizado el quiz como tal, ¿sí? Miren lo que les mencionaba ahora, aparecen unos tiempos que de pronto uno dice, ¿será que entraron y se demoraron todo eso en hacerlo? No, es que han entrado al quiz, al recurso, lo han leído, han tratado de comprenderlo o han tratado de entrar, pero luego han desistido. Esto no es que eso se hayan demorado haciendo el quiz, no. Otra manera que puede aparecer estos quizzes o las herramientas o los recursos cuestionarios, perdón, son configurados automáticamente. Pero de pronto una tarea que aparezca incompleta no quiere decir que el estudiante la subió mal, sino que de pronto es que no se ha calificado, ¿sí? Aquí en este NRC no puedo tener el ejemplo porque el docente muy juicioso ha calificado todas las tareas, pero si de pronto aparecen en el recurso tarea varios completo y uno incompleto, hay que revisar esta columna que dice calificado. A ver si el docente ya calificó o no ha calificado como tal. Aquí puede que le aparezca 0, en este caso también es igual a vacío, pero hay que revisar si está calificado. No debería entonces aparecer incompleto, sino hay que revisar las condiciones de finalización. Listo, eso es básicamente, digamos, igualmente se puede exportar a Excel, CSV o PDF. Y eso sería como las dos posibles herramientas, opciones que tenemos dentro de cada uno de mis NRC. Entonces, básicamente era lo que les quería mostrar hoy acerca de la herramienta IntelliVar para los docentes. Por ahora, por el momento, ¿qué se puede hacer? Entonces, era de una manera muy práctica. Ya a medida que se van nutriendo, se van alimentando, se van configurando los requerimientos que les solicité el favor o les sugerí al inicio, entonces ya van apareciendo mucha más información con la que podemos empezar a tener mejores reportes. Por el momento me parece pertinente la información que se tiene sobre las actividades en nuestros cursos para saber de pronto cuál los estudiantes no están participando de una manera activa, en cuáles sí. También tengo discriminado por estudiantes para saber cuáles están bajo el promedio, para hacerle un acompañamiento, para crear o generar estrategias, para apoyarme en bienestar, para apoyarme en mi coordinación académica. Vea, este estudiante, a ver si de pronto otro profesor lo ha reportado, a ver si es únicamente en mi asignatura o es en todas las asignaturas, para que el coordinador también haga una primera intervención allí con el estudiante. Y las actividades, para yo tener también una estrategia, unos indicadores de pronto cuántas notas también me faltan por calificar, a veces me pasa alguna, en qué actividades han invertido más tiempo y en cuáles no. Todo esto me permite tener un panorama acerca de todo mi curso o todos mis NRC. Esto era todo lo que les quería compartir. No sé, de pronto... Hay dos preguntas, Nelson. Sí, señor. Comentan acá, sí, se realiza la configuración de estos elementos. Puede generar algún inconveniente si se realiza ahora mismo. Si es la configuración que mencioné al principio, como lo manifesté ahora finalizando el webinar, las fechas de inicio o fecha final del curso como tal, o las de cada actividad, pues no hay mucho inconveniente. Pero las condiciones de finalización del curso sí hay que tener en cuenta si de pronto están manuales y el estudiante ya las chuleó, de pronto él lleva su registro muy juiciosamente
y si las cambiamos en algún momento él va a volver a mirar y va a encontrar que no está ese chulo activo. En ese caso, él va a confundirse un poco, entonces hay que tener en cuenta eso. No afecta, digamos, calificaciones, no afecta de que se le haya a borrar las entregas al estudiante, no, esto es más de parámetros de registro y todo, pero hay que tener en cuenta que de pronto, por mínimo cambio que hagamos, de pronto no todos los estudiantes llevan un registro, pero algunos sí van juiciosamente chuleando cada actividad, cada recurso para tener su propio cronograma. Otra pregunta. Señor. En el caso de las actividades colaborativas, es decir, que se puede verificar que todos estén interactuando. De las actividades, me imagino que las actividades grupales, que saber si todos los integrantes del equipo están interactuando o no. Allí lo que me permite a mí es mirar el tiempo o los registros que ha hecho un estudiante en el recurso. Entonces ahí yo puedo mirar si de pronto hay un estudiante que no entra mucho a los recursos, sino que de pronto le pregunta a otro compañero que hay que hacer o qué han hecho. Yo con eso puedo determinar qué estudiante pasa mucho tiempo en mi aula, o sea, se preocupa, lo motiva a ingresar, siente confianza en ese proceso, en ese ambiente virtual de aprendizaje y está pendiente de todos esos recursos. Eso me va a mostrar en esos resultados. Y o cuál casi no pasa tiempo, cuando yo reviso allí lleva 5 días sin conectarse, de pronto se conecta únicamente a subir la tarea, entonces ya vimos que los tiempos en el mayor de los porcentajes es coherente con las notas, es coherente con la entrega de trabajos, allí vimos 2 ejemplos, entonces eso me permite revisar un poco que a ciencia cierta quién trabaja y quién no en un grupo no es posible con esta herramienta porque esto me da es un estimado de la actividad que ellos hacen en el recurso, porque puede que un estudiante del grupo la descargó y ya empezaron a trabajar por aparte. Entonces es muy complejo saber a ciencia cierta esa pregunta de quién trabajó y quién no del grupo, pero sí me da un estimado a través de todos los recursos que tengo en el aula, si el estudiante lo ha visto, quién lo ha visto, quién no lo ha visto, quién ha estado activo. Allí está en la parte de actividades de recursos. Yo puedo saber quién ha estado mirando los próximos, o sea, quién de esos estudiantes juiciosos que se va adelantando y va mirando o va leyendo los recursos bibliográficos, las actividades, las herramientas que tengo en las otras unidades. ¿Hay alguna otra, Ricardo? No, por el momento no más. Listo, entonces ya con esto damos finalizada la formación inducción a docentes. Vamos a seguir claramente haciendo estos espacios de capacitación, pero queríamos tener un espacio casi que express a inicio de semestre, pues por esta coyuntura y porque todos nuestros temas nos parecían muy pertinentes para ustedes aplicarlos en estos procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación a este inicio. Y a los que no han podido asistir porque tienen clase o por sus labores, pueden revisarlos tanto en el grupo de Teams como en el canal de YouTube. Entonces, por eso es que digo que damos por finalizada esta primer plan de formación, inducción hacia ustedes los profesores, siempre pensando en transmitir todo este conocimiento que tiene todo mi equipo de campus virtual que se ha capacitado durante todo este tiempo para poder transmitir ese conocimiento y que ustedes lo puedan aplicar en sus aulas virtuales, formando verdaderos ambientes virtuales de aprendizaje donde el estudiante sienta la confianza, sienta el acompañamiento y sienta la motivación de estar en este proceso formativo. Entonces, nuevamente le damos las gracias por asistir tanto a este webinar como a los 12 que se realizaron y los invitamos, si no se han inscrito o suscrito a nuestro equipo de Teams de campus virtual para profesores, y allí vamos a estar socializando nuevas temáticas, nuevas herramientas o nuevas comunicaciones que tiene nuestra área para este segundo semestre. Deseándoles una feliz noche, me despido y que estén muy bien, ustedes al igual que sus familiares. Hasta luego.